Buenos días, estudiantes de grado quinto. En la clase anterior quedamos de recordar el tema de la conjugación de los verbos. Por lo tanto, vamos a utilizar el punto 9 y 10 de la guía anterior. El punto 9 dice, viajar en barco es una gran aventura. Ojalá que todos tengan alguna vez esa experiencia. Recuerdo ahora la noche en que del puerto de Buenaventura zarpé hacia la isla Gorgona. El trayecto duró 10 horas y yo sentía mucho miedo. La oscuridad y el movimiento constante de la nave me hacían pensar que del mar podría surgir cualquier bestia fantástica y fenomenal que nos engulliría antes de tocar tierra de nuevo. Despierten todos, dije al amanecer, cuando ya pude divisar la isla. Era un espectáculo maravilloso. Décimo, responde, ¿qué tipo de narración se presenta en el texto? Entonces, en clase recordamos que esta narración es una narración subjetiva, ya que se encuentra en primera persona, es decir, el narrador es protagonista o personaje de la historia y es quien narra los hechos a partir de su vivencia. Entonces, nos está haciendo una narración subjetiva en primera persona, por lo tanto, el tipo de narración es subjetiva, lógicamente en primera persona. ¿Cuál es el espacio descrito en la narración? El espacio descrito es el mar. ¿Hacia dónde viajaba el protagonista? El protagonista viajaba hacia la isla de Gorgona. Luego dice, con base en los verbos encontrados en el texto anterior, completa la siguiente tabla conjugando los verbos en segunda persona singular. Recordemos cuál es la segunda persona singular. La segunda persona es tú y ustedes. Entonces, tú es la segunda persona singular. Ustedes es la segunda persona plural, ¿vale? Singular, uno solo, plural, varios. Tú, singular, ustedes, plural. Lo que quiere decir que se está pidiendo que se conjuguen los verbos con la persona tú. Por lo tanto, en la primera columna vamos a escribir los verbos encontrados en el texto. En la segunda columna vamos a escribirlos en forma infinitiva. En la tercera vamos a escribirlos o a conjugarlos en presente con la segunda persona singular, es decir, tú. En la tercera columna en pasado con la segunda persona singular y en la cuarta columna. Y en la quinta columna en futuro con la segunda persona singular. Por último, en la sexta columna vamos a escribir la conjugación, ¿sí? Es decir, qué tipo de conjugación tiene ese verbo en forma infinitiva. Recuerden que la conjugación del verbo en forma infinitiva puede tener tres clases. La primera, que es cuando el verbo termina en ar, la segunda, que es cuando el verbo termina en er, y la tercera es que es cuando el verbo termina en ir. Entonces, verbo encontrado en el texto, viajar, es el primero, viajar en barco, entonces viajar. Forma infinitiva es la misma. Recuerden que la forma infinitiva de un verbo es ese verbo escrito sin ningún tiempo definido, es decir, no está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Simplemente viajar. Viajar, presente, viajas, tú viajas. Pasado, tú viajaste. Futuro, tú viajarás. La conjugación es primera. ¿Por qué? Porque el verbo termina en ar. El verbo encontrado en el texto es. Entonces, viajar el barco es una gran aventura. El verbo en forma infinitiva, ser, ¿cierto? En presente, eres. Pasado, fuiste. Futuro, serás. La conjugación segunda, ¿por qué? Porque el verbo termina en er. El verbo encontrado en el texto, tengan. Entonces, ojalá que todos tengan. El verbo en forma infinitiva, tener. En presente, tienes. Pasado, tuviste. Futuro, tendrás. La conjugación sería la segunda, porque el verbo termina en er. Verbo encontrado en el texto, recuerdo. Recuerdo ahora, recuerdo. Verbo en forma infinitiva, recordar. Presente, recuerdas. Pasado, recordaste. Futuro, recordarás. Conjugación primera, ¿por qué? Porque termina en ar. Verbo encontrado en el texto, zarpé. Entonces, de Buenaventura, zarpé hacia la isla Gorgona, zarpé. En forma infinitiva, zarpar. Presente, zarpas. Pasado, zarpaste. Futuro, zarparás. Conjugación primera, porque termina en ar. Verbo encontrado en el texto, duró. El trayecto duró 10 horas. Forma infinitiva de ese verbo, durar.
presente, duras, pasado, duraste, futuro, durarás. Conjugación primera. ¿Por qué? Porque el verbo termina en ar. Verbo encontrado en el texto. Sentía. Yo sentía mucho miedo. Verbo en forma infinitiva, sentir. Presente, sientes. Pasado, sentiste. Futuro, sentirás. Conjugación tercera, porque el verbo termina en ir. El verbo encontrado en el texto. Hacían. De la nave me hacían. Verbo en forma infinitiva, hacer. Presente, haces. Pasado, hiciste. Futuro, harás. Conjugación segunda, porque el verbo es hacer. Termina en er. Verbo encontrado en el texto. Entonces acá hay algunas casillas en blanco, pero esas se pueden deducir a partir de las palabras de la misma fila. Entonces, en este caso, esta casilla está en blanco, pero en la fila está el verbo pensarás conjugado en futuro segunda persona, pensarás. Por lo tanto, vamos a buscar en la lectura una conjugación del verbo pensar. Entonces, es precisamente está en infinitivo, me hacían pensar. Entonces, verbo encontrado en el texto, pensar. Verbo en forma infinitiva, pensar. Presente, piensas. Pasado, pensaste. Futuro, pensarás. Conjugación primera porque el verbo termina en ar. Quedamos entonces en que en la siguiente clase terminábamos de completar esta tabla para poder realizar más ejercicios de conjugación de verbos para que el tema les quede mucho más claro. El tema de esta semana, seguimos con categorías gramaticales. En este caso vamos a ver los artículos. Los artículos son elementos gramaticales que se escriben antes del sustantivo para indicar su género y su número. Entonces, los artículos pueden ser definidos o indefinidos. Los indefinidos, masculino singular, es el. Masculino plural, los. Femenino singular, la. Y femenino plural, las. Y los indefinidos, masculino singular, un. Masculino plural, unos. Femenino singular, una. Y femenino plural, unas. Los artículos definidos, el, la, los, las, son los que se usan delante de un nombre que conocemos. Por ejemplo, en el caso de la oración, el carro de Alejandro, entonces, él es un artículo masculino singular. La casa de Sara, la es un artículo femenino singular. Los árboles grandes, los es un artículo masculino plural. Las flores del jardín, las es un artículo femenino plural. El tren va rumbo al pueblo, el artículo masculino singular. He perdido las llaves, las artículo femenino plural. Los conejos comen hierba, los artículo masculino plural, y la gelatina está deliciosa, la artículo femenino singular. Cuando el nombre femenino empieza por a o por a con h acentuada, el pronombre la se cambia por el. Por lo tanto, debemos decir el agua, el arma, el hada, el hacha. En ningún momento se dice la agua o la arma o la hada, la hacha, la autoestima. No, es el agua, el autoestima, el hada, el arma, el hacha, ¿sí? El nombre sigue siendo femenino, el agua fría. Tenemos ahora los artículos indefinidos, que son un, una, unos, unas. Son los que se usan delante de un nombre que no podemos definir o identificar. Por ejemplo, en la oración, un perro ladró. Un es un artículo masculino singular. En la oración, una abeja me picó. Una es un artículo femenino singular. En la oración, unos gatos maullaron. Unos es un artículo masculino plural. Y en la oración, unas aves vuelan. Unas es un artículo femenino plural. Luego en la oración, aquí hay una parada de autobús. Una es un artículo femenino singular. ¿Tienes un bolígrafo? Un es un artículo masculino singular. Tengo unas pinturas de colores. Unas es un artículo femenino plural. Había unas 40 personas. Unas, artículo femenino plural. Otra categoría gramatical vista esta semana son los pronombres. Los pronombres son las palabras que reemplazan al sustantivo.
Hay unos que ustedes ya conocen, que son los que estamos trabajando, que son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Entonces ya saben que la primera persona es yo y nosotros. Yo como singular, nosotros como plural. La segunda persona es tú y vosotros. Tú como singular y vosotros o ustedes como plural. Y la tercera persona es él o ella como singular y ellos o ellas como plural. Hay otra clasificación de los pronombres que son, bueno, los que ya vimos que son los personales, hay otros que son los posesivos, que establecen una relación de posesión o pertenencia, que puede ser mío, tuyo. Hay otros demostrativos que sustituyen a una persona u objeto que se encuentra a determinada distancia de las personas gramaticales, que pueden ser este, aquel, o los indefinidos, que expresan cantidades imprecisas, como algunos, varios, pocos, entre otras clases de pronombres, que estas son solamente algunas. Otra categoría gramatical que vimos esta semana son los adverbios. Los adverbios son expresiones que modifican al verbo, al adjetivo o al mismo adverbio. Entre las clases de adverbios tenemos los adverbios de lugar, que pueden ser aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante. Es decir, todos los que nos contestan a la pregunta ¿dónde? Los adverbios de duda, que pueden ser acaso, tal vez, quizás, quizá, ¿sí? Todas las palabras que nos expresan duda. Los de negación, que son los que utilizamos obviamente pues para negar algo. No, nunca, jamás, tampoco. Los de cantidad, que nos responden a la pregunta ¿cuánto? Mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada. Los de afirmación, que precisamente pues nos sirven para afirmar alguna cosa, que pueden ser sí, además, también, ciertamente. Los de tiempo, que nos responden a la pregunta ¿cuándo? Entonces, mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. Y los de modo, que nos responden a la pregunta ¿cómo? Entonces, bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente. La actividad propuesta para esta semana en la página 31 consiste entonces en el primer punto, terminar las oraciones utilizando los pronombres relativos del recuadro. En clase hicimos el ejercicio y el resultado es el que ven en pantalla. Los pronombres relativos correspondientes a cada oración entonces son: el profesor de español, quien también enseña inglés, entró a la clase. Ningún estudiante salió bien en el examen, el cual fue muy difícil. La niña pidió una gaseosa bien fría, la cual bebió muy rápido. Sofía terminó su cuento, lo cual enorgulleció a su profesor. El estudiante cuya silla está en el frente de la clase se llama Armando. El pueblo donde yo crecí ahora es solitario. Segundo punto, es un ejercicio similar al del primer punto. Terminar las oraciones, esta vez utilizando pronombres indefinidos. En la fiesta habían estudiantes de nuestra escuela, entonces pueden utilizar: en la fiesta habían pocos estudiantes de nuestra escuela, muchos estudiantes de nuestra escuela, demasiados estudiantes de nuestra escuela. Luego, trajo un lápiz de mina azul, puede ser: ¿alguno trajo un lápiz de mina azul? Iván y Laura hablan ruso. Aquí sería: Iván y Laura hablan ruso bastante bien. Luego, en el tercer punto, algo similar, pero esta vez con pronombres anafóricos. Pasamos a la página 32, donde está el cuarto punto, en el cual tenemos que escribir enfrente de cada oración qué tipo de adverbio se está utilizando. Entonces, tal vez tu novio logre explicarte cómo sucedieron los hechos. En esta oración, el adverbio es tal vez, y es un adverbio de duda. Verdaderamente tenía razón. En esta oración, verdaderamente es el adverbio, y verdaderamente es un adverbio de afirmación. Conviene hacerlo despacio. En esta oración, el adverbio es despacio, y despacio es un adverbio de modo. Es temprano para comer. En esta oración, el adverbio es temprano, y temprano es un adverbio de tiempo. Luego, en el quinto punto dice: escribe un ejemplo de cada tipo de adverbio en una oración. Entonces vamos a tomar un ejemplo de adverbio de lugar. Entonces puede ser cerca. Y vamos a elaborar o a escribir una oración con la palabra cerca, que es un adverbio de lugar. Entonces, mi casa queda cerca al bosque.
Luego vamos a tomar un adverbio de tiempo. Entonces, un adverbio de tiempo puede ser mañana. Entonces, mañana iré a la biblioteca y así sucesivamente. En el sexto punto vamos a subrayar los adverbios que aparecen en las oraciones y a clasificarlos. Entonces, por ejemplo, en la oración, el parque está cerca, el adverbio es cerca. Vamos a subrayar la palabra cerca y la vamos a clasificar como un adverbio de lugar. La niña es muy lista. Vamos a subrayar la palabra lista y la vamos a clasificar como un adverbio de modo. Luego, en el séptimo punto vamos a inventar una breve historia utilizando al menos 10 adverbios. ¿10 adverbios de cuáles? De todos los que hemos repasado en la clase o en los referentes teóricos de la cartilla. Y por último, en el octavo punto, vamos a completar las oraciones con un adverbio del tipo indicado. Por ejemplo, en la oración del numeral A, se requiere un adverbio de lugar. Un adverbio de lugar puede ser aquí. Estaremos, ahora un adverbio de cantidad. Un adverbio de cantidad puede ser todos, cómodos. Aquí estaremos todos cómodos. En la oración del numeral B, se requiere un adverbio de duda. Entonces, un adverbio de duda puede ser tal vez. Vaya a casa de mis tíos, ahora un adverbio de tiempo. Entonces, un adverbio de tiempo puede ser mañana. Entonces, tal vez vaya a casa de mis tíos mañana. Por último, se recuerda que el plan lector de esta semana se va a trabajar con base en la lectura del cuento. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces, se realiza la ficha del plan lector, como se viene trabajando tradicionalmente. Fecha, título, tipo de texto, autor, resumen, significado de las palabras desconocidas y dibujo. En el resumen, por favor, escribir lo que se entiende del cuento, mínimo un resumen de 3 párrafos, un resumen no es transcribir el cuento, un resumen no es transcribir los párrafos ni el inicio del cuento.